¿Qué tal, programadores? ¿Cómo estáis? Continuamos con el siguiente capítulo de Vue desde cero y en este episodio vamos a hablar de tres cosas importantes: el data dentro de los componentes, cómo añadir componentes en otro componente, nunca mejor dicho, y sobre las props o cómo pasarle datos a un componente para luego poder utilizarlo, ¿de acuerdo? Lo primero y lo más sencillo es hablar de cómo crear un componente y meterlo dentro de otro, así que para poner un poco de orden vamos a crear una carpeta aquí que se llame components. Dentro de esa carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se llame user.view, ¿de acuerdo? Vamos a definir nuestra estructura con script también. Style no nos va a hacer falta por ahora para hacer ningún estilo ni nada por ese estilo, nunca mejor dicho. Y aquí simplemente vamos a definir un h1 que ponga hola usuario, ¿cómo estás hoy? ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así. Ahora tenemos nuestro componente creado, pero obviamente no lo estamos mostrando en ningún lado. De hecho, si nos venimos aquí, vais a ver que pone hola mundo desde un SFC, tal y como teníamos en el capítulo anterior. Así que vamos a abrirnos nuestro Visual Studio. Y lo que vamos a hacer ahora es añadirlo. ¿Cómo se añade un componente dentro de otro componente? Pues es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer y que tenéis que tener en cuenta es que todo lo que no vaya dentro de export default y abrimos llaves no pertenece como tal a la instancia de view, ¿de acuerdo? Explico. Si queréis importar otro componente, lo lógico es que lo importéis fuera de este export default, porque aquí dentro ya vamos a estar tocando propiedades de Vue, tal y como nos ofrece el IntelliSense, ¿de acuerdo? Data, props, muchos métodos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a verlo de una forma pues, más teórica, ¿vale? Vamos a añadir la propiedad components. Esta propiedad es un objeto al cual le vamos a pasar los componentes, pero todavía no tenemos ningún componente definido, ¿de acuerdo? Tenemos aquí user y no hay nada más. Pues para ello vamos a importar user de componentes user.view, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo tenemos, simplemente tenemos que ponerlo aquí, tal y como suena, o sea, directamente. ¿Vale? Recordad que hace un par de capítulos os dije que la propiedad name era bastante importante, ¿de acuerdo? Llegada al punto de cuando hiciéramos componentes y tal. Pues ahora es el momento de utilizarla. Vamos a volver a definir nuestro export default y ahora vamos a ver que en la propiedad name, pues esto se va a llamar user, ¿de acuerdo? Guardamos y ahora aquí vamos a sustituir nuestro h1 por la etiqueta user, que automáticamente, como veis, Visual Studio Code me proporciona el nombre de la etiqueta. ¿Por qué me proporciona el nombre de la etiqueta? Pues muy sencillo. Si tenéis Visual Studio Code, vais al panel de extensiones, ¿vale? Que es este de aquí, y escribís Vetour, tal como suena, ¿de acuerdo? Es esta, de Pinegu, ¿de acuerdo? Vetour Vue Tooling for US Code. Esta extensión lo que te va a dar directamente es IntelliSense completo, los archivos .vue y muchas mejoras que te van a hacer más fácil el trabajo en Visual Studio Code, ¿de acuerdo? La instaláis, recargáis la página, o sea, la página es el editor, perdón, y directamente tendréis pues todos los beneficios que estoy teniendo yo a la hora de programar aquí. Vamos entonces a añadir nuestra etiqueta user, vamos a cerrarla, vamos a guardar y nos vamos a venir pues aquí. Como veis, ya disponemos de hola usuario, ¿cómo estás hoy? ¿De acuerdo? De nuestro archivo user.view. Pero claro, esto realmente no lo queremos el nombre del usuario, ¿de acuerdo? Queremos un nombre de usuario aquí. Pues muy fácil, para ello aparece la propiedad data, ¿vale? La propiedad data, que es la siguiente, es un poco extraña, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la propiedad data es como tal una función a la cual dentro, abrir llave, tenéis que devolver, ¿vale? Algo dentro de ella. Entonces, una vez que tenemos esto, pues simplemente creamos, y esto es importante, ¿vale? Recordad, es una función, data es una función a la cual dentro tenemos que devolver un objeto, ¿de acuerdo? Dentro de ese objeto, pues vamos a poner, por ejemplo, usuario. Y usuario va a ser, en este caso, vuestro nombre, ¿de acuerdo? El mío es Alex, así que voy a poner mi nombre ahí. Y vamos a utilizar lo que se llama el template binding, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Bueno, pues si ya habéis visto alguna vez Angular, o habéis visto React, o habéis visto alguna librería por el estilo, suele ser poner llaves y en el medio poner el valor de la variable. En este caso, en Vue,
el syntax binding, ¿vale? El template binding son 2 llaves en cada lado, ¿de acuerdo? 2 llaves en cada lado y en el medio, pues la variable que queremos, en este caso, usuario. Guardamos, esperamos que Parcel, que lo hace bastante rápido, lo recargue. Y aquí estaría. Ya tenemos nuestro nombre, o el vuestro, en el caso de que lo hayáis puesto, aquí. Vamos a repasar, ¿de acuerdo? Tenemos un componente nuevo dentro de otro componente ya importado. Y a su vez tenemos un dato, que en este caso es usuario, que nos está, pues, bueno, haciendo de forma, entre comillas, dinámica, pues, el componente, ¿de acuerdo? Pero bueno, puede llegar a un punto en el que me diga, vale, pero es que quizás en este componente yo nunca voy a saber en el data qué nombre de usuario tengo. A lo mejor yo hago la llamada en un componente de fuera, ¿de acuerdo? En AppView, por ejemplo, y yo quiero que esa información pase a este componente y la renderice como tal. Pues no hay ningún problema, porque Vue también nos da soluciones para eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero vamos a borrar esto. También vamos a borrar de nuevo esto y vamos a poner nombre a secas. Y Vue directamente pues nos permite, usando los bindings, que es el siguiente capítulo, hablaremos de las directivas y de los bindings, nos permite pasarle información de un componente a otro, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil, ¿vale? Supongamos que hemos llamado ya una variable, etcétera, etcétera, que tiene el nombre de usuario. Pues utilizando un poco de... como se le suele llamar, sintaxis azucarada, ¿vale? La sugar syntax, poniendo 2 puntos, veis que automáticamente, bueno, Visual Studio Code me ofrece un montón de directivas ya de Vue, ¿de acuerdo? ViewModel, Vue1, etcétera, etcétera. Hablaremos de ella en el siguiente capítulo, que nos dedicaremos a hablar de estas. Pero aquí simplemente pues tenemos que decirle con qué nombre va a aparecer en el siguiente componente. Por ejemplo, si queremos pasarle el usuario y lo queremos poner en español, pues vamos a ponerle que la prop se va a llamar usuario y que el nombre en este caso, lo repito, suponiendo que ya lo tuviéramos y tal, para no complicar mucho esta explicación, es Alex. Yo guardo y si me vengo aquí de nuevo, pues vais a ver que obviamente no hay nada. ¿Por qué? Porque todavía no le estamos diciendo a nuestro componente, oye, hay una propiedad que está llegando, ¿de acuerdo? Tienes que echarle un vistazo. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es declarar la propiedad props, ¿de acuerdo? La propiedad props no es más que directamente un array, ¿de acuerdo? Al cual le vamos a pasar la propiedad que sea. En este caso, pues viene usuario, que incluso la podéis tipar y le podéis decir que es de tipo string, pero realmente yo digo que no os hace falta. Y con esta prop que tenemos aquí, que de hecho la tenéis que poner así, ¿de acuerdo? Si no la ponéis en formato de... Si no la ponéis en formato de objeto, ¿de acuerdo? Como tal, la tenéis que poner así, directamente. Pues aquí ya podemos poner las dobles llaves, poner usuario, guardamos, y si no funciona, como ahora por ejemplo, vamos a ver qué está ocurriendo. Vale, la propiedad o método Alex no está definida en la instancia, pero se referencia durante el render, y esto es algo bastante importante, de hecho. ¿Por qué está fallando esto? Muy bien. Esto está fallando porque al escribirlo así, está intentando buscar aquí dentro, en el data, algo que se parezca a esta variable. De hecho, está buscando Alex aquí. No lo encuentra y por eso peta. Si queremos pasarlo así como tal, pues simplemente le podemos meter unas comillas y guardamos, ¿de acuerdo? Guardamos y aquí estaría. Ya tenemos la propiedad, ya tenemos nuestro nombre. Pero que queréis hacerlo de una forma un poco más concisa, pues sería, por ejemplo, crear aquí dentro una coma, ponemos data, recordad que es una función que devuelve otro objeto, esto es importante. Y llamaríamos, por ejemplo, user a nuestra data, y esto se llamaría Alex. Entonces aquí mismo le ponemos user, guardamos, y aquí directamente, pues veis que me sigue mostrando Alex. Si ahora yo cambio y pongo, por ejemplo, Pablo, para que veáis que ha cambiado, aquí está Pablo. El caso es que esto, así de sencillo, es crear un componente nuevo, ¿de acuerdo? Importarlo utilizando ECMAScript 6, utilizando la propiedad components de Vue y el data, ¿vale? La propiedad data que nos permite tener, pues, distintos datos, nunca mejor dicho, dentro de un componente y jugar con ellos de distintas maneras, así como tener props que nos permite pasar de un componente a otro información para tenerla disponible en todo momento. Pues por este capítulo nada más, recordad que si tenéis dudas, porque Vue
aunque sea una librería sencilla, requiere de unos conocimientos previos, ¿de acuerdo? De JavaScript, de un JavaScript, digamos que lo básico lo tienes que dominar ya. Pues ya sabéis que simplemente tenéis que decírmelo en los comentarios y yo responderé tranquilamente. Muchas gracias por ver este capítulo. Nos vemos en el siguiente donde hablaremos de las directivas y hasta luego.